Hoy en el enganche, Mialbi, la mayor historia del fútbol europeo. ¿Qué tal, futboleros? ¿Cómo estáis? Desde ya aviso, no me voy a ocultar nada en este vídeo. Alarmas encendidas, de alguna manera en modo random absolutamente activado, porque el tema que vamos a tratar es una de las mayores heroicas de la historia del fútbol. Así de grande es lo que vamos a hablar, pero al mismo tiempo tiene ese toque friki, tiene ese toque random, tiene ese toque tan del enganche que ya sabéis que nos encanta. Nos vamos a ir a Suecia, nos vamos a ir a la Allsvenskan, que es la Liga Nacional, Primera División, donde juegan equipos míticos como el Göteborg, como el Malmö, como el Hammarby, que lo hemos visto en Europa en las últimas temporadas, pero resulta que dentro de ese fútbol hay un pueblo que se llama Hällevik, pesquero, pequeñito, casi más conocido por el camping de la ciudad que la propia localidad, de solo 1.500 habitantes. Y vosotros diréis, ¿y por qué viene hoy aquí David a hablarnos a nosotros de un pueblo perdido pesquero en Suecia? Porque en ese pueblo, que se llama Hällevik, está el que ya es el campeón de la temporada 25 en Suecia. El Mjällby ha sido la gran noticia futbolera del año y queremos de verdad darle relevancia, darle importancia y que todo el mundo del enganche conozca la dimensión de lo que representa que este equipo, que vamos a diseccionar y vamos a divertirnos mostrando todos los detalles que tiene, la heroica que significa que el Mjällby haya ganado la liga en Suecia y que probablemente el año que viene por lo menos va a jugar las previas para meterse, quién sabe, en la fase final de la Champions. Y lo vamos a hacer con Roger Bonnet, que yo ya digo que de antemano me encantaría hacerle una entrevista otro día y la haremos más a fondo, porque es jugador, está atendiéndonos ahora mismo desde Indonesia, porque es futbolista del Madura United de Indonesia, pero es entrenador UEFA A y además un analista brutal de fútbol, que cuando he ido a inspeccionar sobre quién puedo yo hablar, quién puedo lograr convencer para que nos diseccione un poquito a este Mjällby futbolísticamente hablando, porque es algo increíble y ahora lo vamos a conocer. Y de repente apareció Roger. Así que, Roger Bonnet, Ruchi, encantado de que estés en el enganche. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Para mí es un placer estar aquí. Aparte, para hablar de un equipo que, bueno, no es un equipo de esos. Normalmente, cuando me llaman para hacer este tipo de entrevistas, son para hablar de equipos grandes, ¿no? Y esta vez, pues me hace ilusión hablar de un equipo como el Mjällby, de una liga menor, como es la liga sueca. Yo estuve jugando también 3 años en Finlandia, que es una liga por debajo, pero bueno, parecida. Al final son dos países que están al lado el uno del otro. Y bueno, para mí lo que ha hecho el Mjällby es histórico, es para recordarlo. Y bueno, yo empecé a leer sobre ellos en Twitter, me empecé a interesar sobre su forma de jugar y así ha salido pues un análisis que hice en mi cuenta personal de Twitter y que me gustaría ahora compartir contigo. Tal cual, así fue. Como di con Roger, es verdad que también ha colaborado algunas veces con la cadena SER con Play Football, el programa de fútbol internacional que lleva Bruno Alemán y en el cual yo aparezco hace 20 años que empecé en la cadena SER, con lo cual ha aparecido por ahí Roger y ha sido más fácil hacer el nexo, hacer el clic para poder hablar en este vídeo friki pero divertidísimo del Mjällby. También tengo que decir que he intentado hablar con periodistas suecos, que tenía el sí de varios de ellos. Había alguna chica que habla español siendo sueca, que no es algo sencillo y podía hablar, pero finalmente por cuestiones de agenda ha sido imposible, así que las cosas más peculiares del lugar, del club, a nivel no futbolístico, sino a nivel de lo que representa la magnitud de la relevancia, del milagro realmente que han conseguido el Mjällby, lo voy a ir contando yo y lo voy a ir alternando con alguna anécdota aparte de lo que futbolísticamente nos cuente Roger. Lo primero de todo es ubicar realmente Hällevik. Vamos a ver algunas fotos que creo que van a ayudar muchísimo para que la gente se dé cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Estamos viendo ahora mismo una foto, y esto no engaño a nadie, cuando buscas Mjällby, buscas Hällevik, buscas el estadio del equipo, te sale esta ciudad que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es más importante el camping que vemos en primera instancia, que es lo que podéis ver aquí en mitad de tanto verde. Está el mar Báltico justo al lado y, como veis, de fondo aparece la localidad, una localidad que, insisto, realmente es una localidad pesquera cuyo epicentro, lo que de verdad consideran Hällevik, solo tiene 850, o sea, digamos que a nivel un poco más regional, provincias, cuando llegan a los 1.500, es una ciudad, es un pueblo de lo que podemos decir en España para que la gente lo ubique. Y como veis, aparecen dos terrenos de juego en la parte derecha. Uno es el estadio,
y el otro es el centro de entrenamiento. Es decir, es que ocupan casi más el estadio del centro de entrenamiento que todo el resto de la localidad, lo cual creo que nos ayuda claramente a saber la magnitud, la relevancia de que este equipo de repente haya llegado a conseguir ser campeón de Suecia. Explico rápidamente, es un equipo que hace muy poquitas temporadas estaba en bancarrota, que ha estado a punto de desaparecer muchas veces, que hace algunas décadas incluso en ese momento de ascensor y descensor estuvo a punto de cambiar también de ciudad, de sede, y después se mantuvo, se fue de repente estableciendo más en el segundo nivel y cuando ha ascendido se ha ido manteniendo con muchísimo sufrimiento. Pero esta temporada, Roger, de repente, y digo los datos más o menos globales para que ahora entremos a diseccionarlo más al detalle, es el equipo que ha ganado la Liga faltándole un montón de jornadas porque se defina, que ha batido el récord de puntos en Suecia y que tiene, para que la gente lo ubique, un presupuesto que es 100 veces menor que, por ejemplo, el Malmö o el Göteborg, que son rivales suyos. Y un datito más, los jugadores tienen de media, en global, cobran de salarios 1,8 millones de euros. Echando cuentas con todo lo que son, staff incluido, te sale una media, lo he leído en un reportaje de un medio sueco, te sale una media de 36.000 euros de ficha salarial para este equipo. Roger, ahora entraremos a diseccionar, pero a nivel global es una heroica tremenda lo que ha logrado el Malmö. Sí, lo que han hecho para mí es espectacular y no solo lo que han hecho, sino la forma en que lo han hecho, ¿no? Porque luego entraremos en detalle, pero es un estilo de juego único, yo diría, con un equipo de jugadores sin grandes jugadores de nombre, vamos a decirlo así, Sí. y un equipo en el que todos se ponen el mono de trabajo. Es un equipo que destaca mucho a nivel ofensivo, evidentemente, ahora hablaremos de ello, pero también que destaca muchísimo a nivel defensivo. Y es que una cosa que me ha sorprendido es que en el Mjällby todos trabajan a nivel defensivo, o sea, todos presionan, todos retroceden cuando tienen que retroceder, todos no escatiman en esfuerzos y bueno, me ha parecido muy destacable. Y bueno, si quieres un poco ya entramos en algunas estadísticas. Sí, mira, el estadio, por ejemplo, se llama Strandvallen. Está tan cerca del mar Báltico que si golpeas más la pelota se cae al agua. O sea, esto yo lo he contado a veces en Uruguay, porque pasa en algunos equipos. De mi equipo de Uruguay, que es Rampla Juniors, le pasa igual. Directamente si tiras desde el estadio un poquito fuerte se va afuera, pero primera división sueca, ganando la Liga, a este equipo le pasa esto. O sea, para que pongamos la trascendencia un poco de lo que representa. Como digo, su presupuesto es comparable al club más pobre de algunas de las ligas que tienen alrededor. Es que ni siquiera es un equipo que debiera estar. Hablaba con un periodista sueco esta semana y me decía, es que ya el mero hecho de que este equipo esté en primera división es un milagro dentro de lo que es el fútbol sueco. Es decir, ya estaban haciendo las cosas muy bien simplemente con establecerse en la élite. Y quiero hablar del entrenador, porque evidentemente lo vamos a vincular a su modo de juego. Se llama Anders Torstensson. Comenzó su carrera como maestro de la escuela, es decir, el que es maestro de la escuela se convierte finalmente hace bastantes temporadas, hace 12 años entró en el club. Y el ojeador, que es algo que me han destacado muchísimo, el ojeador del equipo, era el cartero del pueblo hasta hace prácticamente esta temporada. Cuando empezaron ya a ganar, ya se lo ha tomado más en serio, le han hecho un contrato, pero era el cartero del pueblo, era el ojeador. Y Roger, una de las grandes fortunas, uno de los grandes valores que tiene este equipo es que precisamente ha sabido ojear muy bien el mercado sueco, porque como tú decías antes, los jugadores que han destacado prácticamente son desconocidos y han encontrado un trampolín totalmente improvisado aquí en Mjällby. Por ejemplo, mirando algunos datos, el mejor jugador del equipo es Herman Johansson, 7 goles, 7 asistencias, y si uno ve su carrera, evidentemente Mjällby de repente ha significado un trampolín brutal. Es decir, que casi todos ellos han coincidido en el tiempo, en una heroica, en una aventura muy especial y han hecho que todo funcione. Sí, mira, para entrar un poco con ciertos nombres, te voy a destacar a 5 nombres que son jugadores muy jóvenes, que puede ser que empezamos a ver en Europa pronto. Sí. Uno en equipos europeos de más nivel me refería. Uno es Iqbal, un central pakistaní de 23 años, que ya es capitán de la selección de Pakistán, un jugador muy especial, un jugador de fútbol sala, un central. Otro jugador destacado es Noren, un central de 26 años, que ya ha sido convocado por la selección sueca. Hay
un mediocentro que a mí me encanta, que se llama Torel, que disculpen si no pronuncio bien el nombre, pero un mediocentro de 20 años que también que está en la base de la jugada, pero que también puede sumar una altura más entre líneas. Stroud, un carrilero también muy joven, que también suena para equipos grandes ya de Europa. Y un extremo izquierdo, Mané, un jugador de 21 años, el máximo goleador con 7 goles, también un jugador muy interesante. Y te añado al segundo entrenador, Carl Axum, que ha sido la persona que a mí me ha dado acceso a conocer su forma de jugar y que es un entrenador que no tenía experiencia en el fútbol profesional y que, en palabras del primer entrenador, ha cambiado la forma de atacar del club. Fíjate, por ejemplo, a Mane, a Johansson, a algunos de los futbolistas, a Peterson, los que estamos viendo ahora mismo en imágenes que estoy mostrando aquí para que todo el mundo un poco los pueda ubicar, pero entrando ya directamente a cómo juega este equipo, a por qué un equipo con muy pocos recursos, con muy pocas herramientas y que en presupuesto no puede competir al nivel de poder imaginar ganar un campeonato, saca mucha rentabilidad a nivel ojeador, tiene un sistema muy peculiar y mirando sus datos, Roger, es que no solo ha ganado la Liga con bastantes semanas de antelación, le quedan todavía 2 jornadas a la Liga Sueca, ya lo ha celebrado hace 2 fines de semana ese campeonato y todavía estamos aquí hablando de ellos. Lleva una media, es verdad, de casi 2 goles por partido, que no es excesivamente alta, pero recibe poquísimos goles y sin embargo sus encuentros sí que son muy activos, con una actitud muy valiente en un 3-4-3, que como más o menos nos diría que es su tipología de fútbol, Ruchi. Sí, mira, empezando a nivel defensivo, como comentabas ahora, pues han recibido 18 goles en 28 partidos, que son poquísimos, en comparación, 9 menos que el resto de sus rivales. Es el segundo equipo con mejor PPDA, es decir, pases permitidos por acción defensiva, lo que te indica que es un equipo que presiona de forma muy intensa. Y como te he dicho, yo destacaría a nivel defensivo el compromiso de todo el equipo. Es un equipo que presiona muy bien, que impide siempre que le jueguen dentro de su bloque defensivo, que es capaz de pasar de un bloque medio a un bloque más alto fácilmente, pero que es un equipo que destaca por esa presión alta. A nivel ofensivo, te has comentado un poco ese 3-4-3, pues es un equipo que juega con 3 centrales, con 2 mediocentros, luego con 2 carrileros muy largos, con 2 jugadores entre líneas y con un punta. Ese es el sistema de partida, pero antes de, si quieres entrar en más detalles de juego, yo te diría que se ha hecho un equipo muy popular, muy famoso por el tema un poco del relacionismo, ¿no? Que se empieza a decir que hoy en día esta forma de jugar es un poco puede ser la solución en el futuro para un poco desequilibrar estas defensas de hoy en día, que cada vez son más difíciles porque el juego ha evolucionado mucho, y este relacionismo, sobre todo conocido por Diniz y su trabajo en el Fluminense, pues que igual su entrada en Europa ha sido un poco el Mjällby. Evidentemente hay otros equipos tipo el Como de Cesc Fábregas que tienen detalles, incluso el Real Madrid ahora con Ancelotti, anteriormente ahora con Xabi Alonso, pero que lo haya aplicado de una forma tan continua, ¿no? Durante toda una temporada, y que les haya salido muy bien, ese equipo ha sido el Mjällby. Fíjate, leo algunas declaraciones, por ejemplo, de director Magnus Gesneut, decía, es un empresario local que regresó a la ciudad y de alguna manera empezó a ayudar a trabajar con el Mjällby, decía que en un fútbol en el que se supone que hay que medirlo todo, lo que más inteligente ha hecho a Mjällby es que todos se compenetran perfectamente creando un espíritu tremendo de equipo, y lo del relacionismo tiene mucho vínculo directamente con esto que estás diciendo. Fíjate que externamente a lo que sucede en el terreno de juego, cuando un equipo tiene un caparazón potente en el sentido de unidad, en el sentido de piña, de crear un grupo, eso al final, a medida que vas avanzando las semanas, las jornadas y el equipo va funcionando, claro, crea una coraza y un escudo que hace que todo el buen trabajo que se estaba viendo realmente tome un impulso colectivo y acabe por generar siempre un extra a la hora de competir. Hay algunos detalles como que varios de los futbolistas comparten piso y juegan cada semana juntos en el césped, comparten el césped a diario, pero al mismo tiempo sus vidas, familia, amigos, pareja, todo lo siguen teniendo fuera del terreno de juego, pero juntos, viviendo juntos. Eso en el fútbol élite verdaderamente es tremendo. Y yo creo que ese espíritu que dice, insisto, Magnus Gesneut, una persona que está vinculada directamente al club, que es la clave absoluta que ha hecho que este equipo se comporte como si fueran amigos jugando en el terreno de juego. Y a mí me ha dado la sensación, le he visto 2 partidos, tengo que decir la realidad, le he visto 2 partidos al Mjällby, los 2 cuando ya se hablaba que iban a ser campeones,
Y sobre todo, Ruchi, lo que me ha dado la sensación es que ese espíritu se veía de alguna manera reflejado, primero en las gradas, evidentemente, que se vinieron muy arriba y han impulsado claramente al equipo, pero sobre todo con la pelota se notaba en lo valiente que es en la propuesta, que es algo que a mí, para ser un equipo tan menor, en la opción ya de poder ganar el título, pensé, a lo mejor le tiemblan las piernas. Todo lo contrario, este equipo ha sido súper valiente en todo momento en la temporada. Sí, a mí es que me ha sorprendido muchísimo porque yo, por ejemplo, creo que he visto 4 o 5 partidos y el primer partido que me vi en el campo del Malmo, minuto 1, hacen una salida de balón súper arriesgada que dices, ostras, en el campo del Malmo con ese escenario tienen claro a lo que quieren jugar. Es un equipo que construye desde atrás, que utiliza al portero muchísimo en esa salida Sí. de balón, lo utiliza como un central de un costado, ¿no? Que es algo que hemos visto poco a nivel, se lo he visto al Chelsea de Enzo Maresca, pero no a muchos más equipos. Es un equipo que también sus dos mediocentros prácticamente están dentro del área, un poco a lo de Chervi, ¿no? Y que es un equipo que sobre todo combinan muchísimo en los carriles exteriores a nivel de que es habitual poder ver a 5, 6, 7 jugadores en el mismo carril exterior combinando entre ellos, ¿no? Esas distancias tan cortas hace que se ayuden mucho, es decir, que si pierdo el balón sé que mis compañeros están tan cerca que me van a ayudar a recuperarlo muy rápido, ¿no? Y que siempre tengo apoyos constantes. Y yo siempre digo, cuando veo al Mjällby, me gusta decir que no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado, ¿no? Y el Mjällby, cuando combinan así, no, parece que no sienten esta presión y combinan con una habilidad para jugadores tan jóvenes como decía, como Torel, que tiene 20 años, como Stroud, el carrilero, que tiene 21, como los centrales, que tienen 23, 26, que de verdad tiene mucho mérito. Sí, sí, la verdad que es una plantilla tremendamente joven. Creo que uno de los que mejor ha aprovechado, vamos a ir diseccionando por línea, creo que uno de los que mejor ha aprovechado precisamente la oportunidad, el salto, el foco importante que ha conseguido el Mjällby, ha sido precisamente el portero Torbis, porque ha pasado a ser internacional. Es verdad que todavía no es el fijo, el número uno, pero pese a la aventura milagrosa que ha conseguido el Mjällby, a lo mejor a partir de ahora vemos más jugadores en el primer nivel, pero el hecho de que ni siquiera la selección sueca se nutra de jugadores de Mjällby también es algo llamativo de lo impactante, lo sorpresivo que ha sido directamente este título. Pero el portero, como tú bien decías, me ha gustado ese detalle porque es verdad que lo utilizan muchísimas veces como líbero para sacar la pelota y es verdad que lo estamos viendo mucho, pero en ligas suecas, que siempre, Ruchi, consideramos que son tremendamente directas, de mucha erosión en el tema físico, de mucho duelo, que de repente hay un equipo que haya dicho no, bajo la pelota al suelo, voy a empezar a iniciar con el portero y a partir de ahí que venga el equipo rival, que ya me las apañaré yo como sea para ir superando líneas. Sí, yo creo que poco a poco también las ligas escandinavias, pues estamos viendo, ¿no? esa evolución. También el Malmö ya lo hizo durante estos últimos años, también que se ha vinculado mucho el Malmö a esta corriente relacionista, ¿no? Y sí, la verdad que el portero del Mjällby, la verdad que a nivel de bajo palos lo he visto muy poco porque le atacan muy poco, pero sí que es verdad que a nivel de juego en salida de balón, para mí ha sido determinante para jugar esos terceros hombres, para tener esa valentía, para también golpear en largo, para encontrar jugadores entre líneas, no golpear en largo para segundas jugadas, no, golpear en largo para buscar un pase a un jugador que está entre líneas, para jugar incluso balones diagonales y tiene, la verdad, ha demostrado una tranquilidad para jugar bajo presión que me ha gustado mucho. Me estoy fijando, por ejemplo, en el último partido, que ganaron 2-1 al Norrköping cuando ya eran campeones. Jugaba con línea de tres, algo que ha hecho casi siempre. Porque en este caso, yo decía siempre con la línea de tres centrales, a veces se dice o cinco. Bueno, en este caso eran claramente tres. Mjällby ha tenido claramente tres centrales. Los carrileros eran prácticamente jugadores ya del centro del campo, por eso es más un 3-4-3. Normalmente es Iqbal, que era el que decías de Pakistán, que es uno de los jugadores que es verdad que tenía ya cierto recorrido. Noren y también Chuan, el africano, normalmente los tres centrales. Y claramente por fuera, Stevinsky por la izquierda y Malachowski normalmente por la derecha. A nivel defensivo, en este sentido, Ruchi, teniendo en cuenta este sistema, ¿qué destacarías de esta corriente de tres centrales con dos carriles muy claros? Porque tampoco es algo habitual, ni mucho menos en el fútbol escandinavo. No, mira, una cosa de las que me ha sorprendido muchísimo de sus centrales es que son centrales, pero son centrales que se suman al ataque. Es decir, son centrales que muchas veces pasan al carrilero
y corren. Es decir, es una tendencia también que hemos visto bastante en el fútbol moderno, ¿no? Estos centrales que se incorporan. Lo hemos visto mucho en el Inter de Milán, de Simone Inzaghi, ¿no? De esos centrales que pasan y corren y que son centrales también que se animan a asociarse en ese carril exterior como he comentado antes, y a nivel defensivo es un equipo también que es verdad que sus carrileros son muy profundos y que saltan a presionar a los laterales rivales, pero que al mismo tiempo cuando se tienen que defender en un 5-4-1 es un equipo que en un bloque medio, bloque bajo es muy difícil hacerles daño, y un equipo que he dicho anteriormente que cuando presiona también presiona muy bien. Es que a mí, ya te digo, todo el mundo destaca a nivel ofensivo lo que ha hecho el Mjällby, pero es que a nivel defensivo me parece un equipazo y los 18 goles que han recibido en 28 partidos lo demuestra. Sí, sí, no es una cifra muy habitual tampoco. Evidentemente, le ha servido para batir el récord, como decía, de mayor puntuación que han tenido jamás un equipo sueco en la Allsvenskan. Algo, evidentemente, increíble. Estoy mirando ahora el 11 con el que jugaron ante el Göteborg, el día que definitivamente, de alguna manera, es la fiesta ya, porque dan por sentado que ya van a ser campeones después de ese día. Jugaba Mane por dentro ese día, con Gustafsson, que es el central, y Johansson ese día jugaba a la banda derecha. A mí estos tres, sobre todo primero por el liderazgo de Gustafsson y sobre todo por Johansson y Mané, me parece que son jugadores que a nivel individual también han tenido su cuota de protagonismo que siempre se necesita, porque más allá de que es como una piña, me parece que son los jugadores más punzantes, más capaces de a nivel individual alterar el plano y girar muchas veces la propuesta de partido. Sí, Mané es un jugador más vertical, un jugador más de última línea, ¿no? Que sí que puede jugar por dentro, también por fuera, un jugador muy rápido. En cambio, Johansson es un jugador para mí muy inteligente, que te puede caer al centro del campo, como que también te puede jugar entre líneas. Para mí son dos jugadores determinantes para el Mjällby, y algo que he visto que me ha gustado mucho y que está un poco relacionado con esa corriente de juego del relacionismo es que, por ejemplo, Mané, que juega normalmente por izquierda, cuando el equipo está combinando en derecha, no tiene problema para acercarse, cruzarse varios carriles y juntarse en derecha para jugar en ese sector, lo cual es algo poco habitual, ¿no? Y que va un poco en contra de ese juego de posición en el que todo el mundo tiene que respetar un poco sus posiciones. Y a mí también lo que comentabas, me ha gustado mucho Johansson y su función también cuando retrocede e intenta organizar el juego. Aparte en la presión, me parecen dos jugadores súper comprometidos a la hora de presionar y a la hora de defender también. En ataque, ¿qué te ha parecido el equipo? Porque es verdad que no te dice quizá demasiado para toda la valentía que tiene y para toda la propuesta emergente en campo contrario, de tener diferentes variables, tanto para hacer en velocidad como un poquito más de posicionamiento. Es verdad que no ha tenido unos números muy punzantes y no parece demasiado vertiginoso si uno se deja llevar simplemente por los datos, pero es un equipo que igualmente ha utilizado para controlar bien los resultados. No ha sufrido prácticamente en ningún partido momentos en los que su ataque, su falta de pegada, por ejemplo, lo haya achacado a una posible debilidad al final global. Ha sabido competir más allá de eso. Sí, porque no es un equipo que genere tantísimas ocasiones de gol, pero las que genera normalmente son muy claras. Y te voy a dar un dato que me pareció muy interesante cuando los analizaba, es que es uno de los equipos que menos centra en toda la liga sueca. Creo que era Tremendo. el tercero que menos centra, ¿no? Y es un equipo que intenta combinar siempre en corto y que incluso a la hora de contraatacar es un equipo que igual puede tener opciones de transitar, pero le interesa combinar en corto y juntarse, ¿no? Y esto es muy importante para ellos, de combinar en corto para juntarse todo el equipo y estar preparados para robar después, ¿no? Es un equipo que juega en distancias muy cortas y con mucha movilidad, pero para ellos, yo lo que he visto es decir, igual en un partido no ves 15 ocasiones de gol, 20 ocasiones de gol, pero sí que ves 8 muy claras. Cuando lo tienen claro que pueden progresar, lo hacen. Si no, prefieren combinar en corto y juntarse. Los datos de goleadores principales o jugadores más importantes, decíamos lo de Herman Johansson, que ha marcado 7 goles, 7 asistencias. Está Elliot de Stroot, que también ha marcado 7 goles, 5 asistencias. Seguramente a nivel de registros de guarismo son los jugadores más fundamentales. Lo de Abdoulaye Mané, que ya le hemos dicho que es un jugador que a mí particularmente ha sido, quizá por el que más desconocimiento tenía de él, uno de los que más me ha gustado, porque es súper atractivo, 7 goles, 3 asistencias. Y por ejemplo, Tom Peterson también es un gran defensor con gol.
gol, digamos 6 goles marcados por un central, evidentemente demuestra también la capacidad que ha tenido en ese tipo de situaciones el Mjällby. Todo esto bajo la idea, bajo la propuesta del técnico que se llama, recuerdo, Anders Torstensson, tiene 59 años y lleva ya bastante tiempo en el club. Decía yo antes que era el maestro de la escuela de Hallevik. Es que cada cosa que decimos le da una heroica todavía mayor a lo que ha logrado el Mjällby. Estoy mirando ahora mismo su palmarés porque recordaba que lleva 12 años ya en el equipo, pero que principalmente ya estaba en divisiones inferiores, ya estuvo una época de interino y demás. Pero cuando entró por primera vez al club, lo estoy viendo ahora mismo, era en 2007 entrenando a los más jóvenes. Es decir, hablábamos antes del espíritu. No quiero decir patriótico porque casi que es espíritu regional de una localidad tan pequeña, pero había mucha relación también entre lo que había pasado con este pueblo pesquero. Evidentemente todo lo que tiene que ver con el mar Báltico sufre muertes de muchos de los habitantes precisamente por las dificultades de pescar el arenque, he estado leyendo, que es como clave en esa zona, y él mismo había perdido muchísimos amigos y compañeros, el propio entrenador. Y en el mejor año de su historia, esto lo digo para tener un poquito más de reflexión sobre todo esto, que era esta temporada, en agosto le diagnosticaron una enfermedad muy grave, que es un linfoma, con lo cual él mismo dijo que iba a tratarse, prácticamente no lo quiso dar público, lo mantuvo un poco más en secreto. A la semana simplemente se ausentó una semana, después volvió, no le dijo a nadie realmente la gravedad de lo que había y ha seguido trabajándolo. Ese es el espíritu que estamos diciendo, pero a lo que voy es que Torstensson no era demasiado conocido, es decir, Rushi, no es que de repente haya fichado el Mjällby con un empresario millonario y ha llegado, ha dicho al Eriksen de hace mucho tiempo, al Eriksson el Malmo que ganó en su día en competiciones europeas. No, es que esto ha sido un tipo que adora a su club, que le ha metido ideas, como decías, de su segundo, que tiene de ojeador al cartero y de repente ha hecho que funcione. ¿Cómo explicarías tú desde este punto de vista que este técnico prácticamente desconocido haya sido capaz de crear esta máquina también engrasada? Mira, en mi experiencia como futbolista, yo te diría, viéndolo desde fuera y sin conocerlo, ¿no? Que tanto él como primer entrenador como Cal, su segundo entrenador, creo que son dos entrenadores que combinan muy bien, ¿no? Uno quizá con más edad, más de gestión de grupo, que conoce más el club, ¿no? Y que ya lleva muchos años ahí, que siente el club como nadie, y Cal, que es un entrenador muy joven, con muy buenas ideas. Recomiendo que la gente lo siga en Twitter porque pone cosas muy interesantes, que no tenía experiencia en el fútbol profesional, una experiencia que sí tenía el entrenador sueco. Sí, Johansson. Entonces, Johansson, perdona. Entonces, yo creo que han combinado muy bien entre los dos y creo que han hecho que el Mjällby juegue un fútbol espectacular, pero aparte que haya muy buen grupo, muy buena relación entre ellos, porque todos vienen de recorridos, ¿no? de experiencias similares y muy humildes. El ayudante, tengo aquí el dato que estaba buscando exactamente su nombre para que la gente lo pueda ubicar, es Carl Marius Haug Aksum. Es el ayudante, tiene 35 años, en su caso es noruego, es el único de los miembros del staff que no es sueco, y la única experiencia que tenía era entrenando juveniles en el Ods, que es un equipo también bastante humilde, si no me equivoco, de Noruega, creo recordar. Con lo cual, de alguna manera, es el tipo gran gestor, que es súper conocido en todo el pueblo porque era el maestro de la escuela, con, digamos, un analista que viene muy bien preparado a nivel de juveniles. Y de repente, sin mucha capacidad financiera, se juntan y han obrado este milagro increíble que ha sido el Mjällby. Estamos viendo algunas imágenes de la fiesta, de cómo ha sido. Aquí veíamos a Elliot Struth, por ejemplo, a Mane, a Johansson y demás, jugadores que han sido fundamentales. Pero a nivel global, Ruchi, ¿qué significa, tú que conoces bien también el fútbol de Suecia, por aquella etapa en la que también estuviste analizando al Malmo y demás? ¿Qué crees que significa realmente para el fútbol escandinavo que de repente surja una aventura de este tipo del Mjällby, que de repente se cierra con el broche definitivo que le convierte prácticamente en la heroicidad del año? Porque no estamos hablando de un Leicester que tiene un millonario detrás, que es verdad que lo del Leicester fue magnífico, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que nace de la nada
y se convierte directamente en un prototipo futbolístico en un lugar escondido y remoto del mundo. ¿Por qué ha pasado ahora justamente en Suecia? ¿Está también debilitando quizá el resto de fútbol sueco, no está al mismo nivel y por eso también es más fácil que suceda un milagro del nivel del Mjällby? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis harías de este tipo? Mira, yo creo que han coincidido varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que el Malmo no ha tenido su mejor temporada. Es verdad que en los últimos años el Malmo estaba jugando a grandísimo nivel y bueno, yo creo es la forma. Comentabas el tema del Leicester, que lo quería yo sacar también, porque Sí. lo han hecho de forma muy distinta. Recordamos ese Leicester que lo hacía más con ese 4-4-2 y de contraataque, pero es que el Mjällby lo ha hecho dominando totalmente el balón y con este estilo de juego tan de distancias cortas y mucha movilidad más relacionista, ¿no? Que es una corriente que está surgiendo en Suecia muy fuerte en los últimos años y que puede que sea el paso previo para equipos más grandes en Europa, y el hecho de que el Mjällby lo haya conseguido y haya ganado una liga sin tener jugadores de grandísimo nombre puede hacer pensar que otros equipos lo pueden empezar a intentar. Siempre ha habido las dudas con el relacionismo de si no de si en ligas como la Liga o la Premier League te puede desordenar mucho con balón. Yo pienso, y que luego puedas sufrir en transiciones, yo pienso que si lo haces bien, y el Mjällby lo ha hecho muy bien, es bastante factible aplicarlo. Pero claro, no es lo mismo que se queden descolgados tres jugadores, con todos mis respetos, por supuesto, tres jugadores de equipos de la Liga Sueca, que se queden descolgados Mbappé, Sí. Vinicius, o que se quede Lamine Yamal, ¿no? Entonces es muy distinto. Por eso me gustaría poderlo ver en ligas como la Premier League, como la Liga Española, para ver si un estilo de juego así se puede aplicar o no. Te saco otra reflexión también, para ir acabando, Rusi, sobre el fútbol escandinavo en este sentido, porque fíjate, en Finlandia, por ejemplo, que tú estuviste allí, el KuPS ha ido creciendo mucho y tiene mucha gente joven. De hecho, uno ve las categorías inferiores de Finlandia, prácticamente todos los jugadores son del KuPS, es decir, se está generando algo especial. En Noruega se ha generado el Bodo Glimt, que ha pasado de ser un desconocido apartado del resto del fútbol noruego porque estaba tan al norte que no me dejaban jugar, esto prácticamente hace algunas décadas, a ahora ser equipo referencia que hace que todos los jugadores del sur quieran ir al norte a jugar a Bodo, porque también los ha atraído por una filosofía muy impactante y porque al final se convierte en un trampolín esa piña que han creado. Algo en esa línea parece que es lo que ha creado Mjällby, un lugar remoto, un lugar en el que teóricamente no tiene que pasar nada, que no están llamados a ser protagonistas de ninguna manera, pero encuentran en el espíritu y en una filosofía diferencial una unión que les hace competir a un gran nivel. No sé si tiene que ver todo esto con algo de... aquí se acordó la reflexión. El fútbol de los últimos años, sobre todo el fútbol superélite, ha dejado de lado ciertos escenarios en ligas menores, sobre todo del este de Europa y del norte de Europa, en las que ellos viven como en su propia esfera, como en su propia aureola. No les importa demasiado lo que pasa a nivel europeo porque no tienen casi presencia europea, salvo algún punto concreto como ha pasado estas últimas temporadas, y eso les ha permitido también trabajar desde otra perspectiva, de mucho más centrados en la liga, mucho más centrados en su día a día, y parece que es un champion en su propio campeonato. ¿De alguna manera le sacas alguna reflexión al hecho de por qué está pasando todo esto justamente en los países escandinavos? Unas sorpresas que no esperamos y un estilo de fútbol también bastante llamativo. Es una buena reflexión. Yo creo que en los países escandinavos se está trabajando muy bien. Es verdad que ellos tienen el problema, entre comillas, ¿no? Que los jugadores jóvenes es difícil, y las jugadoras, por supuesto, es difícil, ¿no? Que jueguen en las calles, ¿no? Porque al final hace mucho frío Cierto, en cierto. países como Finlandia, Noruega, hace muchísimo frío. Entonces igual no tienes ese juego de calle, ¿no? Que tenemos en otros países como en España. Pero sí es cierto que a nivel de academias están trabajando muy bien. Es verdad que a nivel de Escandinavia, los jugadores, yo que pude estar ahí tanto en Finlandia como en Islandia, observé que son ellos cumplen siempre. O sea, son jugadores muy trabajadores que tú les dices que hagan esto y ellos lo hacen, ¿no? Y en eso, a nivel de academia, lo que decía, para mí el Mjällby no hay egos. No hay egos en el equipo, no hay ningún jugador que se crea más que el otro, son jugadores comprometidos que trabajan muy bien y bueno, ahí tienen sus frutos los equipos escandinavos que llevan muchos años trabajando bien y cada vez vemos más jugadores, ¿no? Ya en equipos europeos de primer nivel que vienen de esas ligas, y las selecciones también están mejorando mucho. Si vemos las selecciones hoy en día de Suecia o de Noruega o de la propia Dinamarca, son selecciones de primerísimo nivel ya.
Es brutal, fíjate, estaba mirando algunos datos, 5.000 euros más o menos es, en bruto es lo que gana el jugador casi mejor pagado de la plantilla. Está formada por 27 jugadores, han empezado a ser profesionales muchísimos a partir de esta misma temporada, que es cuando ya empezaron a tener contratos profesionales, pero algunos de ellos han jugado esta temporada siendo campeones de Suecia o consiguiendo finalmente ser campeones de Suecia sin contratos profesionales. Es decir, para que nos hagamos una idea, que se está trabajando muy bien, pero se trabaja sacando máxima rentabilidad a una sensación todavía muy prematura respecto a poder competir al primer nivel. Es decir, quizá futbolísticamente han avanzado mucho, pero como no hay demasiadas herramientas, ni publicidad, ni marketing para saber explotarlo, pues tiene que sacar de la nada muchísimo provecho, lo cual para mí de verdad la convierte lo del Mjällby en una aventura brutal que ha sucedido en Suecia y de la cual nos vamos a recordar durante mucho tiempo. Para decir un par de datos últimamente, si ya te dejo decir, si te queda cualquier cosita por analizar del Mjällby, lo decimos ahora, Rushi. El dato que a mí me llama mucho la atención es que no solo ha conseguido ese tema de un buen circuito entre los goles y encajados y los recibidos, sino que sobre todo solo ha perdido un partido en toda la temporada. Y es increíble que un equipo que teóricamente por donde juega cada estadio gigante le va a parecer un reto ir a asumirlo, haya perdido solo un partido. Sí, es increíble, es un dato espectacular. Para mí es un equipo muy sólido, aparte, lo que te decía, destacar la parte defensiva de lo que han hecho, destacar el esfuerzo de todos sus jugadores para sacar resultados en partidos complicados, como recuerdo el partido de Malmo que iban 1-1 y el gol que meten, el 1-2, es un esfuerzo creo que es Johansson, que hace un esfuerzo en un balón dividido que muchos jugadores ya ni irían a pelearlo, él lo pelea y acaba metiendo gol de rebote, ¿no? Recuerdo ese gol porque me marcó mucho, ¿no? Es un equipo que ha hecho cosas espectaculares, que lo recordaremos por mucho tiempo, en Suecia sobre todo, y que tiene un mérito tremendo, sobre todo por el tema que comentabas también de los salarios y del nivel de los jugadores, que hay muchos de esos jugadores que ahora están potenciados, pero que hace una temporada eran jugadores que no conocían, no se conocían a nivel europeo y que ahora sí, ¿no? Para cambiar un poco ese discurso, ¿no? De que para jugar un buen fútbol siempre que tienes que tener muy buenos jugadores o jugadores de primerísimo nivel. El Mjällby ha demostrado que puede ganar una liga en Suecia sin tener esos jugadores de nombre. Y la última, Rusi, evidentemente el milagro, la heroicidad, la fantástica aventura que nos ha dejado deliciosa esta temporada del Mjällby va a tener el próximo año el premio de jugar previas de Champions. Es cierto que el fútbol sueco tiene que pasar varias previas. Evidentemente me imagino yendo a Hallevik, al Real Madrid, al Liverpool, al Inter. Es que la historia ya está contada. Es que Ruchi, simplemente lo estamos diciendo ahora de Bodo Glimt, que es milagroso lo que ha conseguido, pues es que lo del Mjällby, por humildad y por absolutamente inesperado, como de repente le diera por poder pasar diferentes fases previas y se metiera en la fase final, es que me parece increíble. La verdad, para mí sería una historia brutal. No sé si te lo imaginas, no sé si crees que será posible, que lo va a tener muy complejo, evidentemente. ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me encantaría poderlos ver en Champions, un poco también para valorar el nivel de su juego, ¿no? Es decir, de esta idea de juego, de si tendrían que adaptarse mucho, de cómo respondería los equipos en Europa a esa forma de jugar, porque como he dicho, es una forma de jugar muy única, pero es verdad también que, como he dicho anteriormente, muchos de sus jugadores están sonando para clubes grandes ya de Europa o para ligas igual intermedias, ¿no? Entre las ligas más potentes como puede ser la Premier League o la Liga y tal, ligas intermedias, ¿no? Tipo igual una liga belga, ligas de este nivel, Sí. que algunos de esos jugadores más jóvenes puedan irse del club. Entiendo también que a nivel de salarios y tal, no sé hasta qué punto el club podrá competir con esas ofertas. Vamos a ver, porque es verdad que la Allsvenskan, la liga sueca, evidentemente a nivel de marketing, a nivel de imagen internacional, derechos, pues es mucho menor que casi cualquier otra liga de Europa. De hecho, el fútbol sueco, por ejemplo, aquí en España no se puede ver de ninguna manera. Prácticamente vemos las 5 o 6 ligas principales, sí, pero el resto casi olvidada. Y Suecia, desde la época de mucha gente ahora, después de este vídeo, recordará, ya digo a la gente que nos deje sus comentarios por aquí, que les ha parecido todo lo que hemos hablado, que creen que va a poder conseguir incluso el Mjällby, que les ha parecido
ellos si han podido ver algún partido, si les ha gustado este tipo de análisis también en el vídeo, que desde luego lo quiero valorar para saber si podemos acercarnos a este tipo de historias más de una vez, pero iba a decir, probablemente para ellos, aunque reciban ahora un poco más de dinero de cara a la posibilidad de jugar el próximo año Champions y la inyección económica de ganar su propia liga, son cifras mínimas, irrisorias comparado con la que reciben en el resto de Europa. Por eso el poder llegar milagrosamente a Champions sería pues eso, pues directamente un milagro. Normalmente los campeones suecos se están quedando en las fases previas y al final acaban jugando en la Europa League o sobre todo la Conference, es decir, que van perdiendo eliminatorias cuando nosotros estamos en la playa en verano, ellos van jugando, van perdiendo eliminatorias y aunque sea campeón al final acaba jugando como el Hammarby, por ejemplo, que llegó el año pasado, o el Djurgården también llegó el año pasado muy avanzado en la Conference, pero más allá de eso es casi imposible. La gente rusa se ha quedado con aquellos goles míticos del Göteborg. Yo cuando era pequeño recuerdo ver al Göteborg jugando en Champions cuando solamente iba uno, cuando era Liga de Campeones de verdad, iba directo el campeón sueco y me acuerdo algunos partidos de Jesper Blomqvist, por ejemplo, me acuerdo de Kenneth Anderson, me vienen ahora, según te estoy hablando, nombres del mítico Ravelli, portero luego de la selección sueca que estuvo siempre en el Göteborg. Recuerdo partidos jugando, por ejemplo, en San Siro ante el Milan, me acuerdo perfectamente el nivel que dieron algunos de ellos y gracias a esa exposición europea fueron capaces de colocarse en grandes clubes europeos, pero es verdad que el fútbol sueco lo hemos dejado tan abandonado que por eso el mejor reclamo era poder contar la heroica de este título increíble que ha conseguido del Allsvenskan este Mjällby, que hemos querido hablarlo todo con Roger Bonnet-Rushi, que os insisto, otro día le vamos a invitar, ya te lo voy diciendo, Roger, porque, claro, has analizado el fútbol a primerísimo nivel, desde el punto de vista táctico. Tienes la capacidad, además, como técnico que eres UEFA A, de saber interpretar todas aquellas cuestiones también que un técnico tiene que afrontar. Y es que la gente ubique esto, nos está atendiendo ahora mismo desde Indonesia, porque es futbolista del Madura United y mañana mismo tiene partido. Cuéntanos para que la gente ya lo sepa aquí a modo friki, Rushi, ¿en qué isla estás concretamente y cómo es ahora mismo el partido que tienes mañana, por ubicarte un poco más y que la gente alucine? Sí, pues mira, esta mañana hemos viajado desde Surabaya, que está en la isla de Java, que es la isla principal, ¿no?, de Indonesia, pero hoy hemos volado a Sulawesi, que es otra isla, una de las islas más grandes de Indonesia, porque jugamos contra el PSM Makassar, que es el club de esta isla, ¿no? Y hemos tenido que viajar, sí, desde el aeropuerto 3-4 horas al norte en autobús, ¿no?, hasta una ciudad pequeñísima que se llama Parepare, y aquí he estado intentándome conectar con el internet que funciona más o menos y para poder hablar contigo, pero bueno, aquí estamos y saldremos a competir seguro mañana. Por eso te lo agradecemos tanto y por eso quería que la gente sepa. Estamos ubicando un ratito que he tenido yo el viernes por la mañana y otro ratito que ha tenido ahora mismo Rushi, que está en Indonesia y que allí es claramente ya por la tarde, casi noche, para que tengáis este vídeo del Mjällby. No me digáis si esto no es una heroicidad también al nivel de casi ganar la liga. Así que por eso quería contarlo tal cual ha sido. Te agradezco un montón. Que sepas que ahora la gente del Enganche ya somos del Madura United. Ya no hay ninguna duda. Que sé que además, y ya te lo dije en privado, tiene un camisetón increíble y eso a nosotros aquí en el Enganche nos encanta. Así que termina bien mañana el partido. Que vaya muy bien. Sigue con tu carrera disfrutándolo un montón y cada vez que queramos hacer un análisis que nos lleve a algún partido, algún club especial, aquí te estaremos llamando para que te asumes al Enganche. Muchas gracias, Ruchi. Nada, para mí ha sido un placer, muchas gracias por invitarme y nada, para hablar de fútbol podéis contar conmigo siempre que lo necesitéis. Muchas gracias, un abrazo. Os digo a todos que dejéis por aquí el comentario. Si queréis analizar también lo de Rushi, si es una locura su vida o es súper divertida. De luego que envidia nos da ahora mismo entrando desde Indonesia. Si queréis hablar del Mjällby, de qué os ha parecido este vídeo, ojalá esté en Champions, si creéis que lo va a conseguir, si habéis visto algún partido directamente queréis también dejar vuestros detalles, pues comentarios, el me gusta, el like, la campanita, todo eso nos va a ayudar un montón para que sigamos haciendo contenido. Y no me digáis que no hacemos contenido especial con este Mjällby, históricamente campeón de la Liga de Fútbol en Suecia.